El viento levantaba polvo seco en la plaza del pueblo cuando la subasta comenzó. No era un mercado cualquiera, allí se vendían silencios, se intercambiaban destinos y se firmaban condenas sin tinta. La muchacha permanecía de pie sobre la tarima improvisada, con las manos entrelazadas frente al vientre redondo que delataba su embarazo. Tenía la mirada firme, pero los ojos cansados. Había aprendido a no bajar la cabeza, aunque por dentro temblara. Nadie le había preguntado su nombre al llegar, para el pregonero era solo, la embarazada. Las dos viudas se encontraban al frente, vestidas de negro riguroso. No parecían hermanas, pero se movían con una sincronía inquietante, como si compartieran un mismo pensamiento. Sus rostros eran severos, marcados por años de duelo y decisiones difíciles. Cuando levantaron la mano para hacer la primera oferta, el murmullo se apagó. No era habitual que dos mujeres compitieran en ese lugar, menos aún juntas. La cifra fue alta, demasiado alta para alguien que, según muchos, no valía más que el peso de su vientre. La muchacha sintió el golpe de la realidad cuando el martillo cayó. Había sido adquirida. No hubo celebración ni aplausos, solo un silencio espeso. Mientras la bajaban de la tarima, escuchó a alguien preguntar por qué dos viudas gastarían tanto en una joven sin dote, sin familia, sin futuro claro. Una de ellas respondió sin mirarlo, lo sabrán a su tiempo. El viaje fue largo, cruzaron caminos de tierra, campos resecos y un río que parecía no llevar a ninguna parte. La casa de las viudas se alzaba sola, lejos del pueblo, rodeada de árboles viejos que crujían con el viento. Al entrar, la muchacha notó que todo estaba limpio, ordenado con una precisión casi obsesiva. No había risas ni fotos, solo retratos antiguos de hombres que ya no estaban. Allí entendió que el duelo no se había ido, simplemente había aprendido a quedarse. Los primeros días fueron de silencio. Le dieron una habitación sencilla, comida caliente y reglas claras. No había crueldad abierta, pero tampoco cariño. La observaban con atención, como si cada gesto fuera una prueba. La muchacha se aferraba a su vientre, hablándole en voz baja por las noches, prometiéndole que, pasara lo que pasara, lo protegería. Con el tiempo, comenzó a notar detalles inquietantes. Una cuna nueva guardada en un cuarto cerrado, telas finas para un bebé, frascos de leche preparados con cuidado. Una tarde, al no poder contener más la angustia, preguntó por qué la habían traído. Las viudas se miraron en silencio. Fue la mayor la que habló, con una voz que no temblaba. Le contaron que ambas habían perdido hijos al nacer, que sus esposos habían muerto poco después, dejando casas llenas de objetos inútiles y corazones vacíos. Durante años, habían vivido juntas, compartiendo la pena y la culpa. El pueblo las miraba con lástima, a veces con desprecio. No podían tener hijos, y eso, en aquel mundo, era una sentencia invisible. Necesitamos un niño, dijo la otra viuda, con una franqueza que cortaba como cuchillo. Pero no queremos repetir errores. No vamos a arrancarte nada. Queremos ofrecerte algo a cambio. La muchacha escuchaba sin respirar. Temía lo que vendría después, pero también percibía algo distinto. No hablaban de violencia, sino de un pacto. Le ofrecieron quedarse, dar a luz allí, y decidir después. Si quería irse, podría hacerlo con dinero suficiente para empezar de nuevo. Si quería quedarse, sería parte de la casa. El niño, sin importar la decisión, no sería tratado como mercancía, sino como hijo. Aquella noche, la muchacha no durmió. Pensó en su pasado, el abandono, la vergüenza, la soledad que la había llevado a la subasta. Pensó en el futuro incierto fuera de Paredes. Al amanecer, salió al patio y respiró hondo. Por primera vez, nadie la había golpeado ni comprado para usarla. Le habían hablado de elección, aunque fuera una elección nacida del dolor. Los meses pasaron y el invierno llegó temprano. Las viudas comenzaron a suavizarse. Le enseñaron a leer mejor, a coser con paciencia, a reconocer las plantas del huerto. A veces, en las noches largas, hablaban de los hombres que habían amado y perdido. La muchacha aprendió que el dolor compartido no desaparece, pero pesa menos. El día del parto fue duro. La casa se llenó de tensión y de rezos silenciosos. Cuando el llanto del bebé rompió el aire, algo se quebró también en las viudas. Lloraron sin vergüenza, sosteniendo a la muchacha, no como dueñas, sino como compañeras. Era una niña, pequeña y fuerte, con los pulmones llenos de vida. Pasaron las semanas. La muchacha observaba cómo las viudas se turnaban para cuidar a la bebé, con una devoción que no conocía.
No intentaron arrebatársela, respetaron cada límite, y en ese respeto nació algo nuevo, confianza. Una tarde, sentadas las tres junto al fuego, la mayor de las viudas dijo en voz baja que no necesitaban repetir el pasado. Que si la muchacha quería irse, el trato seguía en pie. La joven miró a su hija dormida y luego a aquellas mujeres que habían pagado por ella en una plaza de polvo, no por crueldad, sino por desesperación. Entendió entonces por qué habían hecho aquella oferta impensable. No buscaban comprar un bebé. Buscaban una familia que el mundo les había negado a todas. La respuesta no fue inmediata. Pero cuando llegó, fue sencilla, se quedaría. No como posesión, no como deuda, sino como parte de algo que, contra toda lógica, estaba aprendiendo a sanar. El pueblo tardó en olvidar aquella subasta, pero nadie imaginó lo que ocurrió después. La muchacha embarazada, a la que todos habían reducido a un susurro incómodo, comenzó una vida que nadie habría previsto. En la casa de las dos viudas, los días seguían un ritmo distinto al del resto del mundo, como si el tiempo se hubiera ralentizado para dar espacio a algo frágil y nuevo. Al principio, la joven vivía con el miedo siempre despierto. Cada gesto amable le parecía una trampa, cada silencio una amenaza. Había aprendido desde niña que nada bueno duraba. Sin embargo, las viudas no la presionaban. Le hablaban con respeto, aunque sin excesos de ternura, como si temieran romper algo delicado. Le decían que descansara, que comiera, que su única tarea era cuidar de sí misma y de la vida que crecía dentro de ella. Con el paso de las semanas, empezó a notar pequeños cambios. Una de las viudas le dejaba una manta extra por la noche sin decir palabra. La otra le preguntaba cómo se sentía cada mañana, mirándola a los ojos, esperando una respuesta sincera. No había gritos ni órdenes duras. Aquella calma era desconcertante. El embarazo avanzaba, y con él, los recuerdos dolorosos. La muchacha soñaba con su pasado, la familia que la rechazó, el hombre que la dejó cuando supo que esperaba un hijo, las miradas de desprecio en el pueblo. Despertaba sudando, con el corazón acelerado. En esas noches, una de las viudas se sentaba a su lado en silencio, sin preguntas, solo ofreciendo presencia. Nunca le pidió que contara nada, pero le hizo saber que no estaba sola. Un día, mientras cosían ropa para el bebé, la joven se atrevió a preguntar qué había sido de sus hijos. Las viudas se miraron largo rato antes de responder. Hablaron de partos que terminaron en silencio, de cunas vacías, de años enteros vividos con una ausencia que no cicatrizaba. Confesaron que el pueblo las había señalado, como si la pérdida fuera culpa suya. Aquí, una mujer sin hijos vale poco, dijo una de ellas con amargura. La muchacha entendió entonces que no era la única marcada. Ese reconocimiento cambió algo. Empezó a colaborar más en la casa, a trabajar en el huerto, a cocinar. Las viudas no se lo exigían, pero lo agradecían. La convivencia dejó de sentirse forzada. Había momentos de risa tímida, sobre todo cuando el bebé se movía con fuerza y la joven se quejaba en broma. Cuando llegó el día del parto, la tormenta golpeaba el techo como si el cielo también estuviera inquieto. El dolor fue intenso, largo, y por momentos la muchacha creyó que no podría más. Las viudas no se separaron de ella ni un instante. Sostuvieron su mano, limpiaron su frente, repitieron palabras de ánimo. No como compradoras, no como dueñas, sino como mujeres que conocían el miedo de perderlo todo. El llanto del bebé llenó la habitación y, con él, algo se aflojó en los corazones de las tres. La niña era pequeña, pero fuerte. La muchacha la sostuvo con manos temblorosas, incapaz de creer que seguía viva, que ambas lo estaban. Las viudas lloraron sin ocultarlo, abrazándose entre sí, como si aquel sonido hubiera atravesado años de silencio. Los días siguientes fueron de cuidado constante. La joven aprendía a ser madre sin manual ni certezas. Las viudas la guiaban con paciencia, sin imponer. No intentaron separar a la niña de su madre. Al contrario, reforzaban ese vínculo, como si temieran repetir errores del pasado. Sin embargo, el pueblo no tardó en enterarse. Los rumores llegaron como siempre, distorsionados, crueles. Decían que las viudas habían comprado a la joven para quedarse con el bebé, que todo era una mentira. La muchacha tembló al oírlo, temiendo que aquello acabara en violencia. Pero las viudas enfrentaron las habladurías con una dignidad inesperada. Cerraron la puerta al mundo y protegieron lo que habían construido. Una tarde, mientras el sol caía sobre los campos, la mayor de las viudas habló con claridad. Dijo que no podían cambiar el pasado, pero sí el futuro.
que no querían repetir la lógica cruel del pueblo. Le ofrecieron a la joven papeles, dinero, una salida real si decidía marcharse. No te compramos para encadenarte, dijeron. Te elegimos porque también estábamos rotas. La muchacha pasó la noche en vela. Miró a su hija dormir, pensó en una vida sola, huyendo otra vez. Pensó también en quedarse, en criar a su hija en un lugar donde, aunque imperfecto, había respeto. Al amanecer, tomó una decisión que no nació del miedo, sino de algo nuevo, esperanza. Se quedaría, pero bajo una condición: su hija nunca sería un reemplazo, nunca una moneda. Las viudas aceptaron sin dudar. Acordaron que la niña crecería sabiendo la verdad, rodeada de amor, no de secretos. Con el tiempo, la casa cambió. Se llenó de sonidos nuevos, de pasos pequeños, de canciones torpes. El dolor no desapareció, pero dejó de ser el centro. Las tres mujeres, cada una marcada por pérdidas distintas, formaron algo que el pueblo no supo nombrar. Años después, cuando alguien preguntaba por aquella subasta y por la oferta impensable, las viudas respondían con calma que no habían comprado una vida. Habían elegido salvarse juntas, y la muchacha, ahora mujer, sonreía en silencio, sabiendo que, contra toda expectativa, había encontrado un hogar donde nadie volvió a ser mercancía.